Hola, ¿qué tal? Bienvenido, mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. Hoy tengo la grata compañía de un connotado abogado, amigo, colega, maestro. Estoy con el doctor Jorge Portela. El doctor Portela es un reconocido abogado especialista en filosofía del derecho, doctor en derecho. Él actualmente es profesor de la escuela de posgrado eh, de la Facultad de Derecho, del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina y es profesor consulto en la Universidad de Buenos Aires. Doctor Portela, como siempre, un gusto poder estar con usted unos minutos. Bueno, un gusto, José, estar aquí y bueno, contento de que me hayas invitado. No, como siempre, un placer tenerlo a usted, sobre todo para hablar de estos temas tan interesantes vinculados a las ciencias jurídicas, pero que también entran en relación con otras áreas del conocimiento, y en este caso concretamente la literatura. Una de las cosas que creo ha cimentado nuestra amistad, querido doctor, es el amor que le tenemos a la literatura. Así Y es. hemos tratado a través de, en su momento, una investigación de carácter doctoral y ahora abriendo espacios de discusión, de hacer comprender a los colegas que la literatura es valiosa para la reflexión jurídica. Es decir, eh, hay una relación interesante entre el derecho y la literatura y eso también explica seguramente por qué tantos colegas les gusta leer. Yo, por ejemplo, me considero de alguna manera un novelista frustrado, un abogado que quiso ser novelista, pero no pudo, no se dieron las circunstancias. Y seguramente hay muchas personas que deben sentir lo mismo. Usted también, de hecho, no le pregunté si usted escribía. Me imagino que algo debe tener, algún tipo de novela, cuento. La primera pregunta sería, doctor, concretamente, ¿por qué leer puede ser significativo e importante para el abogado que ejerce el derecho? Bueno, en primer lugar, el tema de si escribí o no. Sí, a mí me gusta mucho la poesía y he escrito algunos poemarios que por vergüenza no he divulgado, pero bueno, están ahí esperando la ocasión para ser leídos por los amigos, como hacía Kafka, ¿no? Dicen que Kafka, digamos, solamente editaba unos pocos ejemplares que circulaban entre los amigos. Ahora, tu pregunta, José, es muy interesante, ¿no? ¿Por qué sería importante que un abogado leyera? La respuesta es simple. Leer enriquece enriquece la capacidad de expresión que tiene cada uno. Yo, digamos, cuando termino de escribir una novela, me doy cuenta de que ya no soy el mismo. Soy yo mismo, pero además con todos los contenidos, con todos los conocimientos que me ha otorgado esa obra. Entonces, desde la gramática hasta la capacidad de aportación de ideas que tienen los buenos libros, ahí la respuesta va de suyo. Un abogado que no lee no sirve. El abogado tiene que leer y tiene que leer mucho, porque eso enriquece su vocabulario, eso fomenta la imaginación, desarrolla una personalidad que eh, sólida, que es muy necesaria, ciertamente, para el ejercicio de la abogacía. John Cheever decía que la literatura salva. ¿Usted considera que este mundo que es tan agobiante, sobre todo en esta época tan complicada, ¿no? La literatura puede ser un medio para salvar a la gente? No sé si en un sentido teológico, pero al menos en un sentido existencial. Uno puede encontrar un momento de descanso y de reflexión y también de sentido de las cosas
a través de un buen texto literario. Y sí, ciertamente, yo creo que la literatura salva en el sentido de que de algún modo te aísla de todo lo que sucede fuera, te transporta a otro mundo y ese transporte quizás sea el puente de salvación, pero es un ida y vuelta porque te transporta a otro mundo, pero luego vuelves de ese mundo enriquecido, como dije antes, y digamos, con la capacidad de transmitir a los demás, a tu familia, a tus causas, a tus alumnos, todo ese bagaje, digamos, que has leído y has incorporado intelectualmente. La lectura, insisto, la literatura es imprescindible. Y sí, yo estoy de acuerdo con esa frase. De algún modo la literatura salva. Doctor, dentro de su experiencia, su amplia experiencia, porque usted es un gran lector, dentro de su amplia experiencia como lector de obras literarias, me gustaría que me pueda establecer un canon totalmente subjetivo y arbitrario de obras que usted considera imprescindibles, como Jorge Portela, persona. Y otro canon de Jorge Portela, abogado. Obras que cualquier abogado debería leer, ¿no? Primero empecemos por el primer canon, que es un canon arbitrario y que no responde necesariamente a un criterio jurídico. ¿Cuáles son las obras imprescindibles para Jorge Portela? Bueno, es una pregunta que se las trae y que es muy general. Yo podría mencionar, por ejemplo, el mundo de la literatura griega, de la literatura clásica griega. En el mundo de la literatura clásica griega encontramos cosas extraordinarias, sobre todo por esa relación importantísima que el griego había encontrado entre el hombre y la justicia, entre la alteridad y la justicia. No nos olvidemos que esa historia literaria griega puede comenzar con Homero. En Homero, por ejemplo, en la Ilíada, hay un pasaje memorable en donde Homero hace la descripción del escudo de uno de los personajes principales de la Ilíada, que es Aquiles. ¿Y qué es lo que había en el centro del escudo? Bueno, en el centro del escudo hay una pintura en la que se refleja que unos jueces ancianos están sentados sobre piedras muy pulidas, juzgando a un individuo en un ágora, en una plaza, acusado de haber cometido un homicidio. ¿Por qué razón Homero puso en el centro del escudo la majestuosidad y a su vez la simpleza, porque estamos hablando de una plaza, de un proceso judicial? Es algo extraordinario. Y es que el griego tiene una confianza en la justicia. Lo mismo encontramos en Esquilo, en los trabajos y los días. Ahí, en Esquilo, el autor retrata un problema personal que nosotros hemos visto muchas veces en nuestras consultas. Perses, su hermano, ante la muerte del padre de ambos, se apodera de toda la herencia. Entonces, lo que se le ocurre hacer a Esquilo es invocar a Zeus, la fuente de la justicia, el dador del derecho. Y ahí encontramos figuras muy interesantes, también en Esquilo. Por ejemplo, Dike, la hija del principal dios griego, Zeus, sentada a sus pies, que mira hacia la tierra y le avisa a Zeus en dónde
en qué lugares del mundo se ha cometido una injusticia. Y eso hace entonces que se genere un proceso de justicia retributiva, a partir del cual Zeus envía a ese lugar del mundo pestes, calamidades, guerras, etcétera, etcétera. Se restaura el equilibrio que había sido roto como consecuencia de una injusticia. Y también vemos lo mismo, por ejemplo, en Solón. Solón escribe una obra llamada Nuestra Ciudad, en donde le reprocha, digamos, a los jefes políticos su ignorancia para afrontar la realidad. Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, habla ya de la corruptela de los políticos. Pero Solón tiene una frase muy interesante. Dice que las leyes son como las telas de araña, solamente pueden envolver a los más chicos, pero los animales grandes inmediatamente se desembarazan de las telas de araña. Y esa imagen es recogida ni más ni menos que por José Hernández. ¿Por qué? El Martín Fierro, que es el poema nacional de los argentinos, tiene exactamente esa idea, con lo cual podemos concluir que José Hernández ha leído a Solón. O Y Parménides, que es un jalón indiscutible si estamos hablando del pensamiento presocrático. Bueno, Parménides, que no era abogado, se da cuenta, ni más ni menos, que la custodia de la verdad, de Aletheia, debe ser la justicia, es la justicia. La justicia es la que le franquea el paso al viajero que desea conocer a la verdad. Esto es algo extraordinario, que no se había dicho antes. El paralelismo que existe entre justicia y verdad. Bueno, y finalmente Sófocles, digamos, en Antígona podemos ver una especie de elogio de la objeción de conciencia. De qué manera se enfrenta Antígona eh, al rey y le dice, tus decretos no pueden ser superiores a una ley no escrita, pero impresa en el corazón del hombre, que es igual en Atenas y en Esparta. Entonces tú no puedes prohibir que yo sepulte a mi hermano. Bueno, pero mira que si tú haces eso, eh, vas a sufrir la pena de muerte. Pero a Antígona no le importa eso. Antígona dice, si quieres, mátame. Y sepulta al hermano. Y luego la matan por ese delito. Entonces, fíjate, José, si no hay derecho, si no hay justicia en todos estos autores, ¿verdad? para, sí, Esto desde el punto de vista griego podría seguir hasta el cansancio. para, para ir terminando, porque sé que el tiempo es corto, quería retomar esta pregunta y de repente sugerirle el nombre de un escritor argentino. Ya mencionó a uno, pero podría ser otro, y de repente también a un escritor más contemporáneo. Bien. Eh, A ver, Herman Melville, el gran escritor norteamericano que escribió Moby Dick, tiene una serie de relatos, algunos de los cuales tienen mucho que ver con el derecho. Eh, eh, pero uno de ellos a mí me impresionó mucho. Billy Wood, el marinero. Ahí, en ese relato, se cuenta la historia de un juicio efectuado en alta mar, en época de guerra. Billy Wood era un marinero raso y, sin embargo, no era culpable, estrictamente,
del asesinato que le imputan. Pero el capitán del barco dice, momentito, si nosotros no condenamos a Billy Wood, toda la tripulación va en nuestra contra. Billy Wood tiene que ser condenado. El capitán Ver. Y lo condenan, pese a que los otros oficiales querían absolverlo. Y hay un final trágico porque en el momento que le ponen la soga al cuello y le preguntan si tiene algo que decir, Billy Wood, que tenía un problema de tartamudez, sin embargo puede gritar, ¡Viva el capitán Ver! Y esa imagen Perdón, lo... doctor. Billy Burr también puede ser traducido como Benito Sereno, ¿no? ¿Es ese? No, ¿Esa, no, esa es ese es otra? otro. Es Ese es otra, otro. correcto. Benito Sereno es otro, sí. Bien. Eh, o Bartleby, el escribiente, también tiene algo que ver con el Pre- derecho, Prefiero no hacerlo. Porque Bartleby era un escribiente de un abogado. Bueno, El hombre de Kiev, de Malamud, un relato que es verdaderamente sobrecogedor, de un judío ruso que pasa años en una mazmorra, acusó un delito que no cometió. Hay una flagrante violación del principio de defensa, del principio de defensa en juicio. Ese libro es realmente muy interesante, un libro relativamente moderno, que de algún modo se asemeja al Conde de Montecristo, de Dumas. ¿Por qué? Porque el Conde de, bueno, digamos, el protagonista está también encarcelado injustamente por un delito que no cometió. Aunque ya sabemos cómo los finales son diferentes, ya sabemos cómo este hombre, Dantes, logra escapar de esa prisión, del castillo de If, y luego eso termina en una venganza terrible en París, ¿no? Bien. Doctor, la última pregunta, y vamos a tocar un poco acerca de esta reciente noticia lamentable del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Personaje al que hemos estudiado juntos en su momento. Yo quisiera saber cuál piensa usted va a ser el juicio histórico de Vargas Llosa como escritor, más allá de sus polémicas posiciones políticas. ¿Cuál cree usted que va a ser la ubicación que va a tener Vargas Llosa dentro de la literatura universal? ¿Va a ser reconocido como un grande? ¿Es un escritor con algunas obras importantes pero sobrevalorado? ¿Cuál es su opinión como lector? Bueno, el juicio ya se emitió. Eh, Vargas Llosa fue Nobel de Literatura, aunque los Nobeles de Literatura tienen también un componente, su nombramiento tiene un componente ideológico, porque es el día de hoy que yo me pregunto cómo es posible que no le hayan dado el Nobel de Literatura a Jorge Luis Borges, pero no importa. Yo creo que la importancia cultural de Vargas Llosa es extraordinaria y creo que los peruanos deberían sentirse muy orgullosos de haber, eh, de haber tenido, digamos, a este compatriota eh, que fue verdaderamente un gran escritor. En el verano, en febrero, yo terminé de leer un libro de Vargas Llosa, Lituma en los Andes, que me pareció realmente muy bueno. Y tú me preguntas, bueno, ¿qué libro es el que más le impresionó? Bueno, yo creo que Conversación en la Catedral es una de sus mejores He preguntado a obras. muchas personas y casi todos coinciden en ese libro, en estos últimos Sí, días, ¿ah? Muchos coinciden en que es Conversación en la Catedral. No obstante, claro. creo que La ciudad de los perros, La Sí, guerra La del ciudad fin de los del perros. mundo, también son obras Sí. bastante notables. Sí, La ciudad y los perros también es una novela extraordinaria. No nos olvidemos
que Vargas Llosa es uno de los personajes centrales de eso que se llamó el boom latinoamericano, desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Ahí, bueno, tenemos que mencionar a García Márquez, a Donoso, en fin, a A escritores, Cortázar, a Cortázar. Cortázar, Mm. eh, y todos ellos estaban relacionados, digamos, eh, tenían conocimiento de sus obras. Fue verdaderamente un movimiento muy importante desde el punto de vista cultural. Es el día de hoy que la literatura de estos escritores se continúa estudiando en las mejores universidades americanas y, y europeas, ¿verdad? Y ahora sí, la última pregunta. Argentina tiene, me parece, 5 premios Nobel, pero esos 5 premios Nobel, uno creo que es por de La Paz, si no me equivoco, el de Esquivel, y el No, resto, el de La Paz es de Lamas. ya. Y Esquivel también tiene el Premio Nobel de la Paz, sí, es Y el verdad. resto son científicos, lo que para mí es más bien mucho más interesante, ¿no? Es decir, América Latina ha dado al mundo tres importantes Nobeles, Argentina ha dado tres importantes Nobeles en un área vinculada a las ciencias. ¿Por qué no se le ha dado el Premio Nobel de Literatura a un escritor argentino hasta la fecha, siendo la escritura argentina tan potente? Y con esto terminamos. Bueno, yo creo que la razón es ideológica. Cuando pensábamos que le iban a otorgar el Premio Nobel de Literatura a Jorge Luis Borges, ahí la razón de la academia eh, sueca fue una sin razón. Creo que la razón fue puramente ideológica. Lo que no ocurrió con Vargas Llosa, porque Vargas Llosa ya había cambiado su pensamiento. Recordemos que Vargas Llosa originariamente había sido un pensador de izquierda, pero luego cambió totalmente su forma de ver la realidad política. Yo creo que para bien de él y para bien de la cultura. Eh, y entonces me parece que la única razón por la cual no hayamos tenido, digamos, esto, este premio Nobel, ha sido más bien una cuestión ideológica, porque desde el punto de vista, como tú dices, esencial, bueno, Argentina dio escritores extraordinarios, ¿no? Leopoldo Marechal, en fin, es un escritor que debe mencionarse siempre, extraordinario poeta. Manuel Mujica Lainez, un escritor importantísimo, también. eh, y bueno, pero eh, luego es como que la literatura argentina en la actualidad está en un amesetamiento. No vemos, por lo menos bajo mi humilde punto de vista, un escritor descollante, ¿no? Bien. Doctor, le agradezco mucho estos minutos. He estado el día de hoy con el doctor Jorge Portela, es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, amigo, maestro, conversando hoy día sobre las relaciones entre el derecho y la literatura. Doctor, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.